Gracias por asistir, gracias por ingresar a el video número 4 y de esa manera asistir a esta nueva lección de Cristología que estamos compartiendo a través de la serie de nuestro programa radial www.semillasalaire.com.ar y también en forma de videos, como usted ha accedido a esta lección número 4 de la serie de 60 videos en nuestro canal de YouTube. Gracias por seguir nuestras lecciones. Estamos estudiando juntos de la bendita persona del Señor Jesucristo. Es un privilegio, es un gozo. Estamos aprendiendo de la bendita persona del Señor. Los que ya saben un poquito, sabemos un poquito, estamos repasando, estamos ordenando pensamientos, estamos ordenando la doctrina y aprendiendo más de Él, más de Él. Bueno, lección número 4. He titulado esta lección Salmos Mesiánicos, la poesía y la profecía hebrea anunciando al Mesías de Israel. Así es, mis queridos hermanos. Hoy en esta lección 4 les voy a dar todo un listado rápido, sencillo, sintético de los salmos mesiánicos. Usted recordará, en Lucas 24 aunque estamos en la cuarta lección recién, ya lo dije varias veces. En Lucas 24, el Señor Jesucristo varias veces le dijo a sus discípulos, Él ya había resucitado, ahora lo podían comprender mejor, les explicó, les enseñó cómo me hubiera gustado estar ahí en esa clase de Cristología, ¿verdad? Bueno, les explicó todo lo que de Él decían Moisés, los profetas y los salmos. Ese es el Tanaj hebreo, el antiguo o nuestro Antiguo Testamento. Todo lo que de Él decían Moisés, los profetas y los salmos. Sabe, mi amigo, los salmos tienen un gran contenido profético y un gran contenido mesiánico, anunciando al Mesías de Israel. Eso es una maravilla. Bueno, nosotros no tenemos que meter en el trasfondo, porque fueron salmos escritos hace muchos siglos por judíos y en hebreo. Realmente nosotros abordamos el contenido hasta cierto punto. Un día sabremos hebreo, un día conoceremos a pleno las riquezas de la palabra de Dios. Vamos en orden. Uno por uno vamos a ir de los salmos mesiánicos. Así que busque lápiz, papel. Usted puede parar, detener el video, lo puede retroceder, puede ir tomando nota. Tome nota en un papel o hágalo en un archivo en su propia computadora. Tenga a mano este listado de salmos mesiánicos que anunciaban la venida del Mesías, la venida del Cristo. A propósito, el Señor en Lucas 24, desde que resucitó hasta que fue elevado al cielo, ya se los dije, se lo vuelvo a decir, les enseñó todo lo que dicen Moisés, los profetas y los salmos acerca de Él. Les enseñó mucho. Ellos comprendieron. Ellos se reanimaron anímicamente, emocionalmente, espiritualmente, ahora entendieron tantas cosas. Bueno, el Señor los sacó de Jerusalén, reunió además un grupo de discípulos de Betania. Betania está detrás del Monte de los Olivos, ahí nomás cerquita. Los trajo y desde el Monte de los Olivos, en presencia de muchos testigos, fue elevado al cielo. Hechos 1 nos dice que desde el Monte de los Olivos ellos regresaron a Jerusalén y se volvieron a reunir en ese aposento alto, recinto bastante amplio, donde entraban unos 120 o algunos más. Allí ellos se reunieron, oraron, compartieron los días, esperaron la promesa del Señor que se iba a realizar el día 50, el día de la fiesta de Shavuot, cuando les enviaría el Espíritu Santo que les había prometido. Ahora bien, estando allí reunidos, Pedro toma la iniciativa de nombrar un apóstol en lugar de Judas Iscariote que se había perdido, ¿verdad? Y citan algunos salmos y hacen el procedimiento y eligen a Matías, testigo del Señor en todo momento para ser apóstol. Creo que la elección fue correcta. Pedro
hizo ese procedimiento, creo que el Señor se lo encargó explicándole todos los salmos y citó varios salmos, los salmos del rechazo que en un momento yo les voy a citar. Llegó el Espíritu Santo aquella mañana de Shavuot, la fiesta judía, el día 50. Nosotros tenemos esa fiesta con la palabra Pentecostés. Llegó la mañana del día 50, salieron a predicar de Cristo. Recibieron el Espíritu Santo, recibieron su poder, se estremeció el lugar, recibieron capacidades especiales, salieron a la calle a predicar. Y mayormente, el énfasis mayor de la predicación, tenemos la predicación del apóstol Pedro en el libro de los Hechos capítulo 2, el énfasis de la predicación era reprocharle a los judíos que habían rechazado y sacrificado, le habían dado muerte al Mesías de Israel para que se arrepintieran, se los reprochaba. Y el énfasis también era anunciar que Dios lo había resucitado de entre los muertos y que en él había, por el arrepentimiento y su obra en la cruz, había perdón de pecados. En un momento está predicando en las calles de Sion allí y cita el Salmo 16 para explicarle a aquellos judíos que se había cumplido el Salmo 16, que proféticamente hablaba de la resurrección del Mesías. Y Pedro explica algo muy importante para ellos y para nosotros. Tengo aquí abierta mi Biblia en Hechos 1, voy a leer Hechos 2, versículos 29 al 31. Entonces, Pedro predicando a los judíos en las calles de Jerusalén, del Mesías, Salmo 16, escrito por David. Hace una pausa y explica que David escribe ese salmo en calidad no de rey, sino de profeta, en calidad de entendiendo y recordando las promesas de Dios y viendo o habiendo visto visiones proféticas mesiánicas. Lo leemos. Hechos 2, versículo 29. Varones hermanos, dice Pedro, lo dice así porque se está dirigiendo a judíos. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Sabe? Hasta el día de hoy está allí la tumba de David. Usted va... Yo voy frecuentemente, he ido varias veces a Sion, allí en Sion hay un recinto donde está la tumba de David hasta el día de hoy. En las inmediaciones allí predicó Pedro. Citó el Salmo 16, el Salmo de la resurrección del Mesías, hizo una pausa para decirles, hermanos, el Salmo 16 no hablaba de la resurrección de David, porque su tumba está con nosotros y todavía está allí. Versículo 30, pero... como David era profeta, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había juramentado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, de Cristo, que su alma no iba a ser dejada en el Hades, ni su carne iba a ver corrupción. Muy importante la aclaración del apóstol Pedro, conceptos que debe haber aprendido del Señor y que él sabiamente supo expresar allí en la calle. Mire, 3 aspectos yo tengo marcado aquí en mi Biblia. David era profeta, no solamente cantaba, componía salmos, adoraba a Dios y fue rey. No, también era profeta y escribió profecía hebrea anunciando el Mesías, escribió profecía en forma de salmos. Así que, número 1, escribió siendo profeta. Número 2, dice, sabiendo que Dios le había prometido que de su descendencia, su nieto, tataranieto, tataranieto, un varón se iba a sentar en su trono para reinar para siempre. Sabiendo eso, que el Mesías se iba a sentar en su trono. Y número 3, viéndolo antes, habló de su resurrección. Viéndolo,
lo vio de antemano en visiones que Dios le mostró, evidentemente. Por eso escribió varios salmos que en estas lecciones vamos a considerar. Hoy estamos citando el Salmo 16, el Salmo de la Resurrección, acá, ahora. Pero muy importante estos tres conceptos, para ellos los judíos y para nosotros también. David escribió como profeta, número uno. David escribió con pleno entendimiento de lo que Dios le había prometido. Su descendiente, el Mesías, iba a resucitar y sentarse en su trono. Y número tres, vio visiones proféticas que Dios le mostró. De esa manera escribe el Salmo 16 y no se refiere a la esperanza de su propia resurrección, porque su tumba está todavía aquí, dice Pedro, sino que se refiere a la resurrección del Mesías. Y el Salmo 16 dijo, no dejará su alma en el Seol o en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Es interesante eso, fundamental. Porque los judíos pensaban que el cuerpo del sepultado comenzaba a corromperse en el día cuarto. Entonces estaba anunciado que el Mesías iba a resucitar en el día tercero. ¿Se da cuenta? Muy importante, muy importante. Entonces, con esos conceptos nosotros debemos abrir un poco más los ojos y ver las Escrituras, entender que David escribió como profeta, con pleno entendimiento de lo que Dios le había prometido y además porque tuvo ciertas visiones proféticas, revelaciones proféticas. Por ejemplo, el Salmo 2. Dios va a poner a su hijo en Sión como rey, su ungido, su Mashiach. Por ejemplo, el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tu... ¿Cómo lo supo David? Evidentemente lo vio en una visión profética. Bueno, dada esta introducción, yo quiero compartir con usted un listado de los salmos mesiánicos, salmos proféticos que anunciaban la intervención del Mesías. La primera venida y la segunda venida. Lápiz y papel, vaya tomando nota, puede parar el video, puede pausarlo y ir tomando nota. Número 1, Salmo número 1. Bueno, el libro de Salmos, 5 libros. Un libro, 150 salmos, salmos de alabanza, salmos de arrepentimiento, el Jalel, salmos de ascenso a Jerusalén, sí, pero entre todos ellos hay salmos proféticos para Israel, su futuro, y entre todos los 150 hay muchos salmos proféticos que anunciaban la venida del Mesías. La primera venida, la segunda venida. Número 1, el primer salmo es el salmo, creo yo, introductorio a todo el conjunto de los salmos, a todo el salterio, a todo el libro de salmos. Y el primer salmo introduce para mí, me parece, la persona del protagonista central del libro. Dentro del pueblo de Israel, el protagonista principal es el Mesías de Israel. No hay duda que este fue el libro del Señor Jesucristo, el Mesías. Él cantó estos salmos en hebreo. Él los disfrutó, hablaban de él, anuncian su primera venida y su segunda venida. Notable. Y este Salmo 1 lo presenta a él de una manera muy especial. ¿Se acuerda del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En la ley de Jehová medita día y noche. Es como árbol verde plantado al lado de corrientes de agua o corrientes de riego. ¿Por qué decimos árbol verde? Porque su hoja no cae y su fruto es siempre, dice, todo lo que haga, todo lo que hace prosperará. Hermoso salmo. No así los malos, continúa diciendo, etc. Nosotros usamos este salmo para vida cristiana, para el varón cristiano y aún para la mujer cristiana. Dichoso de usted, dichoso del varón creyente que no anda en consejo de malos, ni con pecadores, ni escarnecedores, medita en la ley de Jehová día y noche. Dios le fructificará todo lo que haga, aunque eso no es absoluto para nosotros, todo lo que haga prosperará. Lo aplicamos así, correcto, excelente, lindo, pero déjeme decirle algo. Yo creo que
específicamente y cabalmente el Salmo 1 habla del Mesías. Bienaventurado el varón, nunca anduvo en consejo de malos, nunca se sentó en silla de escarnecedores. En la ley de Jehová meditó siempre de día y de noche. Árbol verde, su hoja no cae, todo, y ahí es absoluto y perfecto, todo lo que haga prosperará. Déjenme decirles, es el Mesías de Israel, introduciendo el libro de Salmos, el Mesías de Israel frente a los malos, frente a los malos. Es más, no es solo mi opinión, yo creo que el Señor Jesucristo así lo dejó entrever, así lo enseñó. Lucas 23, si quiere buscarlo, Lucas 23, versículo 31, cuando Él llevaba la cruz todo sangrando y agotado, alguien le ayudó. Cuando pudo caminar sin la cruz, se detuvo a consolar a las mujeres de Jerusalén. Les dijo, no lloren por mí, lloren por sus hijos y por Jerusalén, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no se harán los judíos y en Jerusalén? ¿Se da cuenta? Él lo dice. Él es el árbol verde del libro de los Salmos, el Mesías de Israel, varón impecable, que todo lo que hace prosperará. ¿Lo entiende? Salmo 2. El Salmo 2, escrito por David, inspirado por el Espíritu Santo, es un salmo netamente mesiánico. Dios anuncia que pondrá su Hijo como rey en el monte Sión, su ungido, su Mashiach, su Cristo, pese a la oposición de muchos. Mire, en la próxima lección, en las dos próximas, vamos a estudiar Salmo 1 y Salmo 2 detenidamente. Ahora, anote de manera sucinta, breve. Salmo 2 es el Salmo del Rey, del Hijo de Jehová, el Mashiach, el ungido, el Cristo, que reinará en Sión pese a la resistencia y el rechazo de muchos. Monte Sión, desde ya le aclaro, creo que nunca lo había dicho en esta serie, este es el cuarto video. Monte Sión, cuando la Escritura dice Sión, es Monte Sión, una pequeña colinita que aún está allí en Jerusalén la Vieja. Monte Sión, monte del templo, monte Moriah, monte de los olivos, Jerusalén, mi querido amigo. Cuando dice Sión es que Dios pondrá su Mesías, su Hijo, su Rey, en Sión, en Jerusalén, obviamente cuando regrese. Salmo número 8, vaya tomando nota. El Salmo número 8 dice que cuando el Mesías reine, este mundo será una maravilla, estará bajo su control, ecológicamente será una maravilla y será muy lindo vivir y convivir en este mundo. Salmo 8, tome nota, cuando el Hijo del Hombre tenga el control del mundo, será el mundo una maravilla. De hecho, Ezequiel 36:35 dice que la tierra de Israel, en los días del reino del Mesías, será un Edén, la tierra que por tantos siglos estuvo devastada, asolada y desierta, y en gran medida hoy lo está, en gran parte. Cuando reine el Mesías, será un Edén. Salmo 16, que un poquito mencionábamos recién al comenzar la lección número 4, esta lección. Salmo 16 es el salmo de la resurrección del Mesías de Israel y su resurrección al tercer día antes de que su cuerpo viese corrupción. Salmo 22, vaya tomando nota, sufrimientos y reino del Mesías. Sí, Salmo 22, porque del 1 al 21, es decir, versículos 1 al 21, se habla de los sufrimientos y la agonía del crucificado. Desde el versículo 22 en adelante, habla de el reino del mismo Mesías
resucitado. Salmo 23. Bueno, acá hay una hermosa trilogía de salmos, 22, 23, 24. Enseguida les digo más. Salmo 23. Este es el salmo del pastor de Israel. Pero este es el pastor personal de cada judío. Y lo hemos hecho nuestro. Al Salmo 23 es el pastor personal de cada uno de aquellos que le creemos al Señor. Salmo 23, pastor personal de Israel. Salmo 24 es el gran anuncio del Rey de Gloria. El Rey de Gloria vendrá, los portales de Jerusalén se abrirán, entrará y reinará. Jehová de los ejércitos es ese Rey de Gloria que vendrá. Trilogía, Salmo 22, 23, 24. Mesiánicos, 22, sufrimiento y las glorias que vendrán después como Rey. Salmo 23, el buen pastor que hoy nos cuida personalmente. Salmo 24, a futuro vendrá para reinar en Jerusalén. Avanzamos, le voy a mencionar aquí 5 salmos. Tome nota, salmos del rechazo del Mesías. Le explico mejor. Por favor, tome nota, Salmo 31, Salmo 35, Salmo 41, Salmo 69 y Salmo 109. Estos son los salmos de rechazo y traición contra el Mesías. Podemos leer allí que él fue rechazado por los suyos, aún sus propios familiares se fastidiaron de él en determinado momento y le rechazaron. Uno de sus discípulos le traicionaría y otro debería tomar su oficio, dice un salmo, el 109, 69, 109. Otro debería tomar su oficio. Y de estos salmos mesiánicos judíos, Pedro leyó, en Hechos 1, nombraron el otro apóstol. Seguimos, Salmo 40. Este es el salmo que anuncia su entrada en el mundo, su encarnación y su entrega voluntaria. Sacrificio y ofrenda no te agradó, agujereaste mis orejas, lo vamos a estudiar en su momento. Hebreos dice, me preparaste cuerpo, vengo para hacer sacrificio, porque hágase en mí tu voluntad y no la mía. He aquí vengo para hacer lo que está escrito de mí en el rollo de tu libro. Salmo 40, salmo mesiánico, anunciando la venida del Mesías, su encarnación y su entrega voluntaria. Avanzamos. Les digo, todavía no son mesiánicos estos que les voy a mencionar, pero los siguientes sí. 42 al 44, Salmos 42, 43, 44, son salmos de lamento y de reclamo del pueblo judío delante de Dios. ¿Qué le reclaman los judíos? Aún hoy reclaman en el muro de los lamentos que venga el Mesías, que los libre de opresiones, que les dé el reino prometido, que reine en Jerusalén, que venga el Mesías. Y reclaman y reclaman. Salmos 42 al 44. Del 45 al 50 es la respuesta de Dios. Enviará a su Mesías. Salmo 45 al 50, salmos mesiánicos. Se lo digo uno por uno. Pero antes la aclaración. Desde Salmo 45 hasta el Salmo 50 se despliega la respuesta de Dios al reclamo. Se despliega la intervención del Mesías, mayormente enfocándolo y presentándolo en estos salmos como Elohim, Rey, Hombre. Elohim es Dios, Dios, Rey, Hombre. Interesante es todo esto. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle en lecciones siguientes. Salmo 45, anote por favor, el retrato del Rey Mesías. Él es Elohim en ser humano. Este Salmo 45 es citado en Hebreos 1 para demostrar que Él es Dios en ser humano. Elohim en ser humano. Salmo 46 habla del regreso del Rey Mesías librando a los judíos de tribulaciones.
Salmo 47 habla del reinado, proféticamente, del reinado del Mesías y más específicamente de su coronación. Salmo 48 habla de su residencia. El Mesías vendrá y reinará y estará, o sea, morará en Sión y será magnífica Jerusalén. Salmo 49 es el salmo de la redención. Esa redención que ningún ser humano puede lograr y solo el Mesías de Israel puede hacerlo. Salmo 49, la redención que logrará el Mesías Rey. Salmo 50, la retribución del Mesías. Cuando Él venga, será juez justo y rey digno. Establecerá allí sus juicios, su trono, juzgará a cada sobreviviente de la tribulación cuando Él venga. Juzgará y reinará. Salmo 50. Bueno, mis amigos, avanzamos. ¿Va tomando nota? Puede hacer pausa y tomar nota. El que no puede hacer pausa soy yo, Bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar a Salmos 67, 68 y 80. En estos salmos, el Señor de rostro resplandeciente va cabalgando sobre nubes y cielos y vendrá a reinar. Repito, 67, 68, 80. El Salmo 80 es el Salmo del gran pastor nacional de Israel. Él le respaldará a los judíos en su segunda venida como el gran pastor de la nación de Israel. Salmo 80. Vendrá con rostro resplandeciente y nosotros vamos a estudiar un poquito más esto, 67, 68 y 80, cuando más adelante en nuestras lecciones estudiemos la transfiguración del Señor en el monte alto en el norte de la Galilea. Él mostró su resplandor, Él mostró su rostro resplandeciente y que Él es el Mesías. Los mostró a sus discípulos, a 3 de ellos que puso por testigos. Y le dijo después, muchachos, no digan nada de esto, hasta después de resucitar de entre los muertos. Pedro lo escribe en una de sus epístolas, vimos su gloria. Fue un adelanto de su magnífico regreso en gloria para reinar. Avanzamos, Salmo 72, clave. Un salmo clave porque dice que allí el Hijo de David reinará, heredará el juicio y la justicia y establecerá un reino maravilloso. Dice allí el Salmo 72, David pide en oración en este salmo, oración a Dios, que le otorgue el juicio y la justicia al rey, su hijo. Pero evidentemente el salmo va más allá de Salomón porque dice que se perpetuará su reino y su majestad mientras duren el sol y la tierra, el sol y la luna. Entonces va más allá de Salomón, es el salmo que destaca a el Mesías como el hijo de David, magnífico rey. Salmos 78 y 79, tome nota por favor, ahí se reabre el reclamo del pueblo judío. Y en el Salmo 80, bueno, yo se los mencionaba recién, en el Salmo 80 Dios responde el clamor, el reclamo de los Salmos 78 y 79. ¿Comprende? Salmo 80, entonces aparece el gran pastor nacional de Israel. Avancemos. Salmo 81. Los judíos cantan, reflexionan y reclaman en ese salmo y Dios les responde, si me hubieras oído. 82, entonces ahí sigue, y Dios litiga con los judíos y a los que están en inminencia los trata de Elohim. Cuando estudiemos esto, porque se menciona en Juan 10, lo vamos a explicar mejor. Pero Salmo 82 dice, Dios litiga con los judíos, y es más, en Juan 10
34 al 38, vino en persona, el Señor Jesús, para litigar con ellos. Elohim, dioses, en verdad hombres en eminencia. Elohim litiga con los dioses y al fin y al cabo el Salmo termina diciendo: a Jehová, a Elohim, Señor, tú solo juzgarás y tu pueblo heredará las naciones. Lo leemos en el Salmo 82, versículo 8. Y les prometo mayores explicaciones cuando veamos a su tiempo esa lección. Salmo 89, avanzamos. Es el reclamo por lo prometido a David. Y ahí menciona cómo Dios le prometió a David su descendiente, su hijo, su ungido, su reino. Y los judíos reclaman, y reclaman porque todavía no vino. Reclaman allí en el muro de los lamentos incluso. Salmo 102 dice que ellos aman las piedras de Jerusalén y reclaman que venga el Mesías. Tome nota, por favor. Salmo 102. Este salmo se cita en Hebreos capítulo 1 para indicar que es un salmo mesiánico y que el Mesías es Jehová en ser humano, Yahvé en ser humano. Salmo 102, reclamo de los que aman a Sión y esperan al Mesías, que en el mismo Salmo 2 es mencionado como creador y como Jehová en ser humano. Avanzamos, ya falta poco. Salmo 109, aquí hay otra trilogía. Salmo 109, 110, 111. Salmo 109 es el salmo de la traición y el sacrificio. Salmo 110 es el salmo de la exaltación del Mesías. Sería declarado, ahí está en el Salmo 110, Dios lo sentaría a su diestra en el sitio de mayor honor en el universo y lo declararía, y lo hizo, dice Hebreos, sumo sacerdote según un nuevo orden sacerdotal, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote de los bienes venideros. Entonces, Salmo 110, exaltación, sumo sacerdocio y regreso triunfante del Mesías. Salmo 111, lo digo bien, Salmo 111, pacto, justicia y heredad cuando venga el Mesías. Así que 109, 110, 111, trilogía de salmos. 109, traición y sacrificio del Mesías. 110, exaltación del Mesías. 111, pacto, justicia y la herencia del reino prometido. Avanzamos, ya falta poquito. Salmo 118, un salmo magnífico. Habla del retorno entre hosanas del Mesías de Israel. Él les dijo: no me veréis más hasta el día que digáis, bendito el que viene, el que vuelve, en el nombre del Señor. Así que retorno entre hosanas de la roca que desecharon aquellos edificadores. Lo desecharon a él. Retorno de la roca entre hosanas, la roca que desecharon aquellos edificadores. Bendito el que vuelve o viene, ha de venir en el nombre de Jehová. De nuevo a Jerusalén. Ahora bien, le digo ya finalizando, desde el Salmo 135 hasta el Salmo 150, es decir, el último del libro de Salmos, tenemos todo un compendio, un conjunto de alabanzas al Rey, el Mesías. Pero aquí es Jehová el Rey. Yo le dije, del 45 al 50, Elohim Rey en ser humano, Elohim Dios en ser humano, el Rey. Desde el 135 al Salmo 150, alabanzas a Jehová el Rey, el Mesías. Claro, Jehová en ser humano, Yahvé en ser humano, lo vamos a estudiar.
Alabanzas a Jehová el Rey. Serán apropiadamente cantados cuando Él reine, cuando Él venga. Hermosos salmos. Me acuerdo de uno en este momento, Salmo 145. Dice, te exaltaré, mi Rey, mi Dios. Todo el día te bendeciré. Hermoso, para aplicarlo a nuestras vidas y hacer que Él sea el Rey, el Señor de nuestro corazón y nuestra vida cotidiana. Amén. Pero tenga en cuenta, el cumplimiento cabal y total de estos salmos será cuando Él venga a reinar en Jerusalén, y reinando como Jehová, hombre, rey, Yahvé, hombre, rey en Jerusalén, reciba toda esta alabanza. Salmos 135 al 150. Bueno, mis amigos, un listado rápido de los salmos mesiánicos. Espero que esto sirva para conocerle mejor y para abrir nuestros ojos a todo el contenido de la profecía y la poesía hebrea. Porque el Señor dijo y les enseñó a los suyos todo lo que de Él decían Moisés, los profetas y los salmos. Este fue un listado. Avanzando las próximas lecciones, vamos a ir paso por paso, salmo por salmo, capítulo por capítulo de la profecía de los profetas. ¡Qué magnífico! Hermanos, amigos, la poesía y la profecía hebrea anunciando al Mesías de Israel. En la próxima lección, en las próximas dos, la lección 5, la lección 6, vamos a comenzar estudiando el Salmo 1 y el Salmo 2 más detenidamente, porque son fundamentales para comprender quién es Él. El Mesías, Dios en ser humano, el árbol verde, que todo lo que hace y haga prosperará. El intachable, todo lo que hace y haga prosperará. Salmo 2, el Hijo Rey ungido, el Mashiach de Jehová, que reinará en Sión. Bueno, por ahora ese adelanto nada más, las próximas dos lecciones. Les espero para seguir profundizando en el conocimiento de la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por su atención. En la gracia de Dios, y si Dios quiere, les espero aquí mismo para nuestra próxima lección.